Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión. A continuación vamos a conversar con el embajador Víctor Rodríguez Cedeño. Como les he dicho las veces que hablamos con él es corredactor del Estatuto de Roma. Es uno de los fundamentos jurídicos que de alguna manera le corresponde a la Corte Penal Internacional aplicarlos de forma adecuada, racional e inubitable. Para eso está hecho ese estatuto, para quienes atropellan la democracia, las instituciones y violan los derechos humanos de manera reiterada y flagrante. Pero en este momento, Víctor, todo el mundo piensa que la solución es negociada. Yo no sé cómo se puede negociar con los delincuentes. Yo nunca he tenido la oportunidad, pues, de servir de mediador en circunstancias de esas. Pero en política, y la política de hoy, sobre todo globalizada, mundial, donde se requiere que todos nos alineemos con los mejores propósitos y no con destruir lo construido para después venir a ofrecer lo que no son capaces de hacer. Yo creo que ese tipo de liderazgo, no solamente en Venezuela, a nivel mundial, tiene que ser monitoreado, tiene que ser advertido de que sus errores y sus desaciertos se pagan caros, porque destruir una nación, su economía, que cuesta años consolidarla, empresas, instituciones públicas y privadas, academia, o sea, todo eso es un crimen de lesa humanidad. El derecho a la información, coartar la libertad de los medios y de los periodistas. Todo eso es un derecho humano, el derecho a elegir y ser elegido. Entonces, hemos estado viviendo últimamente en 25 años, en Venezuela en particular, pero afectando al resto del hemisferio, una política de dispersión total y que tiende a agravarse si estos señores continúan en su empecinamiento de quedarse allí. Pero yo creo que se están moviendo las fibras y los hilos institucionales y multilaterales necesarios para que esto tenga un parado. Yo no sé, tú que formas parte pues del mundo diplomático durante toda tu vida, catedrático en esas áreas y, insisto, corredactor del Estatuto de Roma que se diseñó para ponerle freno a estos desafueros. O sea, ¿cómo ves? Es allí donde está la solución o todavía hay que negociar con estos señores? Bueno, gracias, José Antonio, por invitarme de nuevo a tu programa, estar con tu público. Yo creo que la situación, bueno, creo, no estoy seguro, la situación es bien complicada en Venezuela en este momento. Hay un régimen que no es régimen ya. Yo creo que pasamos una tiranía y más que una tiranía, estamos ante un grupo colegiado delictivo transnacional. Es decir, no estamos negociando con cualquier grupo, con cualquier dictadura, con cualquier gobierno militar. Estamos negociando con un grupo en el que Maduro es una pieza, que eso es una parte yo creo que es importante que vayan considerando. Maduro no es el todo, Maduro es un pedacito que está allí y él está en el centro de cualquier negociación que pudiera plantearse. Es difícil la negociación. Yo creo que para negociar lo que lo veo difícil porque por lo que vemos ahora no están dispuestos a ceder, a aceptar o reconocer el triunfo de Edmundo González. Esto va a ser complicado y hay que ejercer la mayor presión desde afuera. La estamos viendo. Ciertamente está la presión de los presidentes, expresidentes iberoamericanos, de un grupo de gobiernos latinoamericanos en este momento, más Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea. Es decir, hay unos 50 países que están cuestionando este resultado. Esa es una presión. Está la presión de los órganos internacionales de Naciones Unidas, como el Consejo de Derechos Humanos, la Misión de Determinación de Hechos, la misma OEA. Y por supuesto tenemos la Corte Penal. La Corte Penal se ha retrasado lamentablemente y hay que decirlo, no sabemos, no entendemos por qué, porque lo que está ocurriendo en Venezuela es público y notorio, como dicen los penalistas. O sea, esto es clarísimo. Sí. O sea, que hay una violación desde todo punto de vista del derecho internacional penal. O sea, todos los crímenes que están contemplados en el Estatuto de Roma, bueno, el crimen de lesa humanidad particularmente está ocurriendo en este momento en Venezuela y de manera continuada. Entonces, esto nos lleva a un elemento nuevo que yo creo que hay que considerar. La Corte no es un órgano, no es solamente un órgano sancionador, es decir, que va a investigar, procesar y castigar a los criminales de lesa humanidad o de genocidio o de guerra, sino que la Corte fue creada para prevenirlos, es decir, que hay una obligación de actuar. ¿Qué se espera de la Corte?
que diga, cite o emita orden o solicita a la sala correspondiente de la Corte, la Fiscalía, que solicite órdenes de comparecencia, autos de detención, etcétera, etcétera. Pero la Corte tiene que actuar lo antes posible para prevenir, no solamente para sancionar a estos responsables que sabemos que lo son, quiénes son y qué han hecho. Eso está clarísimo. Ahí no hay, porque en algunos momentos hablamos que si las pruebas no son suficientes. No, no, no. Las pruebas, puede ser que procesalmente haya dificultades para aceptar todas las pruebas, pero lo que está sucediendo en Venezuela en este momento, o sea, es clarísimo. Hay una persecución, hay un hostigamiento, desapariciones forzadas, ejecuciones, tortura, violencia sexual. O sea, hay actos que constituyen crímenes clarísimos de lesa humanidad. ¿Qué le corresponde a la Corte? Bueno, emitir cualquier acto, cualquier actuación que ponga al régimen, a la tiranía, que los ponga en evidencia de que están en la mira de la justicia internacional. Eso puede, yo creo que la negociación se puede lograr si se llega a debilitar un poco el grupo delictivo. Es decir, la presión externa no va a tumbar el gobierno per se, a menos que haya una acción militar o una acción de otro tipo, pero la presión diplomática, la presión política externa tiene un límite. Pero yo creo que el efecto más importante es incidir en la unidad del grupo opresor. Es decir, en la medida en que se debilite este grupo, yo creo que podemos ver nosotros la posibilidad de negociar. Esto, para mí, va a haber un cambio en las próximas semanas. Yo creo que no hay que estar desesperanzado porque, en definitiva, me da la impresión de que el régimen está sin salida. Esta vez está atrapado y sin salida. No hay posibilidad. Y como decía alguien por aquí en esto hace un rato, decía, ellos dijeron, ni por las buenas ni por las malas. Bueno, por las buenas se ha dado la oportunidad de que dejen el poder. Perdieron la elección, se les sigue dando la oportunidad de salir por las buenas y se le está proponiendo una negociación de salida por las buenas. Ojalá entiendan que por las buenas es la mejor solución, porque el resto sería una salida diferente. Sería un enorme trauma para los venezolanos que vamos a vivir momentos difíciles, que ya los estamos viviendo, porque no hay confrontación, lo que hay es una represión brutal. Entonces, yo creo que el proceso va por allí, o sea, va en una negociación, perdón, en un proceso que va a obligar a salir a Maduro del poder, porque no tienen otra salida. Ellos tienen que reconocer en algún momento que perdieron la elección y que tienen que entregar el poder. Si no lo hacen por las buenas, ya veremos. Pero por las buenas, seguramente esa presión internacional los va a llevar a una negociación en la que va a haber ese periodo de transición, que no será la transición de la que hemos hablado todos estos años. La transición de todos estos años que hemos venido hablando es que vamos a hacer reformas institucionales, que vamos a aplicar la justicia, que la reconciliación. No, aquí va a haber una transición un poco más complicada y hemos dicho siempre que los procesos de justicia transicional son muy específicos y responden a cada realidad política, a cada realidad. Que lo que estamos viviendo nosotros es muy particular y quizás lo que se plantee entonces en algún momento es una salida de Maduro, de esa cúpula madurista, entra otra cúpula de ellos aceptando ya la participación inmediata digamos, del gobierno que realmente fue elegido. Esa negociación no va a ser fácil, ellos no van a insistir en no aceptarlo, por supuesto, pero la salida final es el reconocimiento de quien ganó las elecciones. Edmundo González Urrutia es el presidente de la República. De eso no debería haber ninguna duda, ni la hay para nosotros lo que aceptamos la elección como un proceso definitivo para confirmar y fortalecer la democracia. Ellos van a insistir, se va Maduro, no importa, y van a insistir en a ver qué cambio van a hacer. Ahora, ¿tú crees que esta pretensión que tiene el fiscal venezolano, que de hecho también está descalificado en todas las instancias y que está procediendo de una manera propia de un activista político, amenazando al mundo con detenerlo porque incumplió las citaciones que le hizo, podría acarrearle de verdad pues un riesgo al presidente electo? Porque es que tenemos allí un foco en Venezuela que no es solamente que está tomando acciones contra sus adversarios, a los que califica de enemigos y los somete como tales, ¿no? Con atropellos de toda índole, sino que está convertido en un foco de perturbación hemisférica y cuidado que global.
porque es que se están quebrantando una cantidad de normas de negociación por una parte, de justicia por otra, de comercio por otra, o sea, todo está perturbado. ¿Y cuánto tiempo puede aguantar un país que ya tiene 8 millones afuera y que buena parte de los que están dentro y lograron el cambio y votaron por el cambio están siendo emplazados a irse también? Entonces, esto no es para manejarlo de manera simple y consentir que ellos pongan las condiciones. Bueno, ellos están en este momento desesperados ante la derrota y la realidad política que ellos entienden que es lo que está sucediendo en Venezuela. Hay un rechazo total. ¿Qué le queda a ellos? La represión brutal. Atacar a María Corina, atacar a Edmundo, atacar a Perkins Rocha, al otro. O sea, son 2.000 detenidos y 2.000 Ajá, detenidos, muchos en ajá. condiciones muy, muy duras. Esto es un desespero y propio de los regímenes o de las tiranías en decadencia, en su etapa final, ¿no? O sea, están haciendo todo lo que pueden hacer. Y una cosa importante, yo creo que ellos han perdido algo que con lo que contaban, con un cierto respaldo internacional, el respaldo internacional de Brasil, de México y de Colombia. Yo sé que no es un respaldo a Edmundo González abierto y puro y simple como tendría que ser, pero hay un rechazo al proceso electoral, hay un rechazo a la maniobra fraudulenta. Es decir, han resultado aislados dentro de todo este proceso en el que están ellos viviendo. De manera que ellos, acorralados como están, pues cualquier reacción interna es predecible, peligroso, y ojalá no se les ocurra atacar la libertad individual del presidente electo y de María Corina Machado, porque ya se les ha advertido externamente que crearía mayores problemas. Esperemos que no. Y no, yo creo que no lo van a hacer. Ellos lo que están es amedrentando, asustando a la gente. El terrorismo de Estado es un término que está hoy en un excelente artículo en el Nacional de Carlos Sarmiento. Este estupendo artículo habla de lo que es el terrorismo de Estado. Estamos en este momento ante una práctica terrorista de parte del Estado. Todas las instituciones del Estado, el Ejecutivo, el Poder, la Fiscalía, el Poder Judicial, están involucrados en este terrorismo de Estado. Lo que se está viendo en el país ahora es algo nunca visto, ni siquiera ante las dictaduras, en las dictaduras del Cono Sur, que fueron durísimas, la de Pinochet, la de los generales argentinos, en la misma Brasil. No se había visto lo que se está haciendo en Venezuela en este momento. Yo creo que la comunidad internacional está muy clara en eso y no le va a dar una prórroga demasiado larga a este proceso o a esta intención de ellos de permanecer en el poder. Yo creo que por eso, insisto, en el corto plazo, Maduro es una ficha que está eliminada de este plano político. Lo que viene después yo no lo sé y no será fácil porque esto es un proceso, como dije, como creemos todos, pues es complicado, es complejo, es difícil, pero Maduro y su cúpula inmediata están contra la pared en este momento por ese rechazo interno y externo. ¿Cómo salir de eso? O sea, a mí me parece que es muy complicado para ellos. ¿Qué pueden ofrecer? Bueno, no pueden ofrecer nada, porque lo único que pueden ofrecer es reconocer la victoria del mundo y arreglar una salida para ellos suficientemente tranquila, se vayan donde quieran irse. Ya se les ha dicho desde afuera muchas veces, prepárense, váyanse, que no hay impunidad. Ojo, que no, esto no quiere decir que va a haber, ya lo hemos dicho muchas veces, la impunidad no existe ante los crímenes que se han cometido. Muchos van a ser responsabilizados por estos crímenes, sobre todo esa alta cúpula política. La reconciliación que viene es entre el pueblo, entre los que fueron chavistas y maduristas y nosotros, eso sí, los venezolanos vamos a estar unidos, mucho más unidos que antes y sabiendo lo que hemos vivido, pero no va a ser fácil. Ahora, a una etiqueta política que agrupó en su seno a todos estos individuos que están manejando el país hoy de la manera tan aberrante. O sea, esa ficha, esa etiqueta habría que proscribirla o hay que proscribir a los líderes de participar más nunca en la política, porque si vamos a una tibieza más, o sea, van a tener la oportunidad en el tiempo, si no de terminar de destruir esta generación, destruir a la que vienen. Entonces, no pueden tener, o sea, el consentimiento para seguir haciendo la política de manera tan delictual, ¿no? Sí. Bueno, Eh, ahí entramos otra vez en el proceso de transición. O sea, ajá. ¿cómo vamos a manejar la transición? ¿Qué va a ser de ese chavismo, madurismo que queda políticamente, ideológicamente disminuido?
Lo que sí yo creo es que no podrán participar quienes son responsables de crímenes, de los crímenes de lesa humanidad que se han cometido Ajá. en Venezuela, participar en política, o sea, sería absurdo. En algunos procesos, por ejemplo en Hungría, en Polonia, está prohibido el Partido Comunista, las prácticas comunistas, hay un museo histórico de lo que fue el comunismo. Es decir, hay una cantidad de medidas que se toman para evitar que esta gente participe en la política. Bueno, habrá quienes ideológicamente puedan sostener un chavismo, madurismo, socialismo del siglo XXI. Bienvenido, la democracia es la democracia. Ajustense a las normas democráticas, a las reglas de juego y participen y vayan a su campaña electoral en los próximos años y traten de regresar al poder a ver si los venezolanos aceptan, pero en reglas democráticas y quienes no estén incursos en crímenes de lesa humanidad. Pues evidentemente un delincuente no puede ser un político y en eso hemos cometido muchos errores. Muchos errores. Yo te lo decía porque ellos no se cansan de amenazar que van a convocar a unas nuevas elecciones de paso, ¿no? O sea, no teniendo la facultad para convocarlas, porque en estos momentos se está dilucidando qué son y para dónde van. Pero dicen que el que no apruebe lo que ellos quieren, o sea, no puede participar en la próxima elección. O sea, ellos están cortando de cuajo a todas las organizaciones políticas de la oposición que participaron en el proceso para seguir participando en la política. Y solo ellos serían entonces los que tienen la atribución de hacerlo. O sea, eso es lo que no se entiende, ¿no? Sí, es el propio de los regímenes como este, o sea, nosotros y más nadie, ellos aplican sus propias reglas y vamos a ver qué va a pasar. Yo creo que viene un proceso de transición importante. Partamos de que la presión va a ser suficiente para que haya ese cambio. Sigamos con la idea de que hay un cambio en el gobierno en este momento hasta enero. Yo no sé cuál sería, los estrategas políticos y los analistas sabrán mejor en dónde estamos y hacia dónde vamos, pero lo que sí es cierto es que Edmundo González es el presidente electo y el 10 de enero tendría que tomar posesión del gobierno. Y allí, bueno, vendrá el control de todas las instituciones, la reinstitucionalización absolutamente necesaria del país en todos los ámbitos, porque no solamente reformar las Fuerzas Armadas o el Poder Judicial, es el país completo, es un trabajo demasiado duro. Afortunadamente contamos con un liderazgo de María Corina y ahora Edmundo con ella, que podemos avanzar en este proceso de reinstitucionalización y de restauración del orden democrático en el país, que es lo que tiene que venir. Y un proceso inclusivo, porque yo creo que hay que vender todas estas ideas, estas narrativas a las que ellos nos acostumbraron. Nosotros tenemos que vender también nuestras ideas. Debe haber un proceso democrático donde participen todos los venezolanos, independientemente de sus pensamientos, de sus ideologías. Todos tenemos que participar en ese proceso, siempre que cumplan con las reglas del juego. Hay quienes se aventuran, don Víctor, a decir que en el momento en que se resuelva medianamente esto y el señor Edmundo pueda asumir el ser reconocido como presidente, su primera convocatoria, su primer decreto tiene que ser convocar una asamblea constituyente o una reforma muy profunda que no permitan que estos desvaríos vuelvan a ocurrir, ¿no? ¿Tú Sí, lo ves así? bueno, yo creo que el grupo de Edmundo, María Corina, el grupo de gente que tienen constitucionalistas están evaluando todas las posibilidades para facilitar la reinstitucionalización del país. Si es una constituyente, habrá que recurrir a ella, habrá que organizarla, se verá cómo se va a hacer, no es fácil. No son procesos complicados, más en las desventajas que estamos nosotros ahora, que tenemos todas las instituciones en contra. Pero de todas maneras, eso es una vía, una alternativa para salir, a ir adelante con este proceso de renovación de las instituciones, porque habrá que hacer cambios importantes y se necesitará una reforma legal importante y ahí está el proceso constitucional. Ahora, para ir cerrando en cuanto a la Corte Penal Internacional, porque es que definitivamente el país y el mundo democrático no se van a conformar con que estos señores se salgan con la suya, pongan las condiciones y salgan indemnes. Alguien tiene que pagar de todo modo el destrozo absoluto de un país en su economía, con unas migraciones tan descomunales, con una academia vuelta a cero, con una empresa privada desmantelada. O sea, la Corte Penal Internacional, Karim Khan tiene que pronunciarse, debe pronunciarse, lo emplazó inclusive el señor Almagro y la OEA, lo han emplazado otras instancias, pero él no ha dicho ni pío.
Inclusive, CICIBEN, que es el Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela y que tiene casi 900 expedientes introducidos en la Fiscalía y en la Corte Penal Internacional, le pidió que en la circunstancia actual fuera a Venezuela a ponerle un parado a la Fiscalía y a todas las instituciones porque en alguna medida la unidad de trabajo que montaron allá en Venezuela con el señor Karim Khan presente era una institución para que las instancias judiciales y de fiscalía operaran de la manera adecuada y le pusieran esa posición política en unas instituciones que son claves para impartir justicia. No lo ha hecho, no aceptó esa invitación, no se ha pronunciado, no ha respondido a ese llamado. Es lamentable, hay un retardo lamentable, porque es evidente, como decíamos al comienzo, evidente lo que está sucediendo en Venezuela. O sea, los crímenes se han cometido. Nadie puede esconder las cárceles, nadie puede esconder el helicoide, el SEBIN, los muertos, los heridos, los torturados. Eso no lo esconde nadie. Y la fiscalía sabe perfectamente lo que está pasando. No sé por qué se ha retrasado, pero en cualquier momento va a haber algún pronunciamiento. Y recordemos que estos son procesos complejos, como todo proceso penal, y este que es internacional es un poco más complejo aún. Es decir, yo creo que aquí va a haber citaciones, va a haber autos de detención, pero esos son encauzamientos que van a iniciarse. No estamos Okay, cuando se pero habla serían ejemplificadores de todos modos. exacto, y eso allí donde tenemos que ir, a que se reinicie o se avance en el proceso que ya está autorizado por la Sala de Cuestiones Preliminares. El fiscal tiene que actuar, concluir la investigación y comenzar con los encauzamientos. Eso va a venir. No hay, y además, cuando hablamos de justicia internacional penal, no hablamos solo de la Corte, hablamos de tribunales nacionales que aplican el principio de la jurisdicción universal. Estos crímenes, primero, no prescriben y segundo, no pueden ser objeto de amnistía, ni de perdón, ni de ningún recurso que pueda exonerar la responsabilidad penal de esas personas que han actuado, que han cometido estos crímenes. Porque no es justo con las víctimas, no es justo con la sociedad venezolana que se vayan a salir por una negociación política. Bueno, no, aquí no pasó nada en 25 años. Yo acabé un país, me robé todo el dinero, maté a todos los que me dio la gana y me voy ahora de vacaciones a Turquía o a Qatar o a no sé dónde. No, aquí tiene que haber rendición de cuentas, que es lo más importante, ante la justicia internacional, sea la Corte Penal, que es un órgano complementario, como lo sabemos, sea la misma justicia venezolana en su momento, cuando tengamos órganos independientes e imparciales donde puedan plantearse estos casos, o sean tribunales extranjeros que reconozcan, que puedan conocer, órganos que puedan conocer crímenes internacionales cometidos en otros países, como está ocurriendo en este momento en Argentina, en donde están procesando a Ortega y a la señora Murillo. O sea, eso es muy importante. No, y creo que Argentina también está preparando para la Corte Penal Internacional con respecto a Venezuela, ¿no? Y además, los crímenes que se están cometiendo en Venezuela van a ser conocidos en algún momento, y eso lo vamos a ver pronto, en tribunales extranjeros que son competentes para conocer crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, aunque no sean nacionales de ese país, puede ser la misma Argentina. Hay muchos países que aceptan el principio de jurisdicción universal. Lo que quiero decir es que, como quiera que se pongan, van a enfrentar la justicia internacional penal. Porque lo que se ha hecho en 25 años no es solamente acabar con un país, es intentar acabar con una sociedad que no lo han hecho. Al contrario, ha sucedido algo interesante. Nos ha fortalecido todo esto dentro del sufrimiento y los deseos de salir adelante. La sociedad venezolana, y en eso yo el otro día lo diferenciaba con las sociedades de otros países donde ocurren situaciones tiránicas como esta. La sociedad venezolana está preparadísima. Lo vimos hace una semana, 2 semanas, cuando se manifestamos, yo estuve en San Diego, en California, en 350 ciudades en el mundo y en todas las ciudades de Venezuela se manifestó. Es decir, hay una organización, y lo que pasó con las primarias y lo que pasó con los comanditos y todo. O sea, la sociedad venezolana está muy preparada para enfrentar el reto que tenemos por delante. Va a llegar y lo vamos a vencer. Como embajador, para cerrar, ¿tú emplazarías a los gobiernos de la región que han sido afectados con estas migraciones forzosas, ¿no? Ser testigos de excepción frente a la Corte Penal Internacional para poner de manifiesto que se han perjudicado producto de estas desviaciones del gobierno venezolano? ¿Pueden ser testigos de excepción también a través de sus jurisdicciones? Sí, las primeras víctimas
de la tragedia que vivimos los venezolanos son los países de la región y más los países vecinos. Yo a veces no entiendo cómo Brasil y Colombia, Te lo pregunto por eso, ¿no? Porque estos dos que son las vecinos. primeras víctimas. Las primeras Ajá. víctimas son ellos. Son 250.000, 300.000 venezolanos en Brasil, 1,5 millones en Colombia y 2 millones, 3 millones, 4 millones en el resto de América y los que están en Estados Unidos. Es decir, nuestro problema es un problema, en nuestra crisis tiene incidencias en la realidad política de la región y por eso hay un interés en la declaración de Santo Domingo. Es importante, quizás no sea de lo contundente que todos hubiéramos querido ver, la salida de Maduro, etc. Sí, pero fue suficientemente importante desde el punto de vista político de las coincidencias y lo que viene, va a haber mucho más, se están sumando más bien los gobiernos democráticos a favor de la lucha que tenemos los venezolanos por restaurar la democracia en el país. ¿No crees tú, para terminar entonces con algo concreto? El Mundo González es embajador, presidente electo, quiéralo o no Maduro y su combo, pero él en esa condición, ¿por qué no ha producido una reunión? Lo produjo con la comunidad, los embajadores y cancilleres de la Comunidad Económica Europea, pero ¿por qué no se ha reunido y convoca a los embajadores de toda Latinoamérica a estar con él en un salón debatiendo esta problemática? ¿No lo puede hacer? ¿No tiene la Bueno, facultad para ello? una cosa podría ser la facultad de un presidente electo y otra cosa es la realidad política, ¿no? O sea, la persecución, el hostigamiento, o sea, todo lo que está, ese terrorismo de Estado alrededor de todo esto impide muchas cosas. Yo sé que lo ideal sería, como decían, como se ha dicho en los medios, que es increíble que un presidente electo, en vez de dársele el apoyo y la tasa militar para que pueda ejercer el proceso de transición, lo que se le dicta es un auto de detención y lo que se le dicta es una persecución y tiene que estar escondido. Es decir, estamos en una situación sui generis, estamos luchando con un grupo delictivo, o sea, no es fácil. Lo lógico sería que él pudiera reunirse con los diplomáticos en Caracas, o aunque sea vía Zoom, telemática, o como quieran, pero que él pudiera reunirse y expresar nuestra preocupación. Pero eso trae consecuencias, bueno, vemos en la mano derecha, Perkins Rocha, por ejemplo, detenido de la manera más absurda, como todos los que están criminalmente recluidos en los sótanos y en las cárceles del horror y de la tortura que hay en Venezuela. Difícil, pero llegará el momento en que yo creo que el presidente electo tendrá la oportunidad de reunirse con todos los gobiernos y con embajadores y exigir el apoyo que necesitamos, definitivo y determinante, para salir de esta pesadilla que, como dije al comienzo, voy a insistir, es una salida que no va a ser fácil, va a ser traumática, se requiere unidad, movilización con prudencia y alrededor de un liderazgo que es María Corina Machado y el Mundo González. Bueno, vamos a esperar. De todos modos, aquí pues en Radio Victoria o con eso televisión seguimos contando con tus planteamientos y tus análisis, al igual que con muchos otros especialistas, pues porque lo que queremos es que esto se resuelva de la manera menos traumática posible. Nosotros no estamos abogando ni por intervenciones extranjeras, militares, ni nada por el estilo, sino que impere la racionalidad política en el globo terráqueo, porque de alguna manera en el mundo de hoy todos tienen derecho a opinar sobre un país que se sale de los cánones regulares del entendimiento y la racionalidad. Todos tienen derecho. Si hay algunos que comulgan con la ideología o no, nos tiene sin cuidado, pero de todos modos yo creo que también a lo interno de sus países deben estar conscientes que ese tipo de atropellos desdibujan la figura de los líderes, y lo que no queremos es que las nuevas generaciones se estén inspirando y viendo este tipo de liderazgo, porque se convierte entonces en un problema histórico a lo largo del tiempo, ¿no? Yo creo que lo que hay que buscar es que la democracia regrese. Yo decía esta mañana, ellos están hoy abogando porque Guri, que hay un atentado, pero resulta que Guri y todas las instituciones del país las destruyeron ellos y todas las empresas del país. Y se hicieron en un sistema democrático, que el mundo lo Ellos reconoció y lo no han reconoce hecho, todavía. no han hecho Ellos no han hecho una obra absolutamente nada. relevante, Nada, en 25 años absolutamente, ni una escuela pública, ni nada. una Entonces, ¿cómo escuela. se corresponde eso con el momento actual? Pues Es un secuestro, estamos ante un estamos secuestro, ¿no? secuestrados, sí. Secuestrado. Esa es la realidad política y yo creo, como mensaje final, que debemos tener confianza, debemos tener mucha fe y esperanza, buscar la unidad, movilizarnos con prudencia y esperar el momento. Yo creo que llega el momento. Los venezolanos merecemos, exigimos y esperamos un periodo Y democrático América muy Latina pronto. también la necesita, lo necesita. Más que nosotros, Más creo. que nosotros, sí.
Bueno, Víctor, muchas gracias por tu tiempo. Víctor Rodríguez Cedeño, él es presidente, por cierto, del Foro Internacionalista de Venezuela. Como les dije, pues corredactor del Estatuto de Roma, embajador con muchísima experiencia. Y yo creo que nos está hablando de la manera más ponderada y racional posible y ojalá que los líderes nacionales y hemisféricos lo entiendan así y nos ayuden a salir de esto lo más rápido posible. Gracias por tu tiempo, Víctor. Un abrazo. Gracias, Antonio. Hasta luego.